capítulo 5, hacia adelante, hasta el 12. Escuchen, por favor. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, si os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos de los judeos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dinos algo, Rey, por favor, vamos a escuchar. Bueno, pues esto a mí me dice que muchas veces cuando habla de los fariseos y los saduceos y que Dios nos provee de muchas cosas y muchas veces se nos va la fe, de alguna manera, según la situación que estemos pasando, pues dudamos. Aquí nos dice que no dudemos, que Él tiene para nosotros lo que necesitamos, en este caso el pan y la levadura. Amén. El hermano ha dicho que a veces se quedaron sin pan y a veces ellos dudaban y que Jesús tiene el pan que necesitaban. Que a Él le sobra para multiplicar todas las cosas. Pero aquí lo que Jesús les está enseñando, algo muy importante. Algo que Jesús no quiere que esté dentro de las iglesias. Y les está hablando que se guarden de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos, puedes leerlo en la escritura, la misma Biblia lo dice. En un sitio le dice guardaos de la levadura de los fariseos, en otro evangelio también dice guardaos de la levadura de los fariseos, pero en uno de los evangelios dice guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta era la doctrina de los fariseos. La doctrina de los fariseos era aparentar por fuera ser bonito, pero por dentro estar lleno de muerte. Era aparentar con ropas de santidad, con las filacterias y con ropas que proclamaban santidad, pero por dentro había muerte y había podredumbre. Y esto es algo que Jesús aborrece. Esto es algo que Jesús aborrece, que aparentemos lo que no somos. Miren, ¿saben cuál es el texto más difícil de comprender de toda la Biblia para mí? El texto más fuerte que hay en la Biblia, para mí, el texto más fuerte que hay es Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, donde dice la Escritura, escuchen bien por favor, dice la Escritura que un matrimonio tienen un terreno, tienen una propiedad, tienen una herencia, y coge y la vende. Escuchen, venden la propiedad, y cuando vienen, venden la propiedad, se ve que le dieron mucho dinero. Y en aquel entonces los cristianos estaban vendiendo todo lo que tenían, y todo lo que tenían lo vendían, lo daban a los apóstoles para que los apóstoles lo repartieran entre todos sin que ninguno tuviese necesidad de nada. Y estos, viendo lo que hacían los demás, también fueron y vendieron la heredad. Y cuando vendieron la heredad, este matrimonio, dijeron entre ellos: vamos a ir y le decimos un ejemplo, que lo hemos vendido en 10, aunque lo habían vendido en 20. Un ejemplo. Y vamos a decir que lo hemos vendido en esto, y el otro no lo guardamos. Y fueron donde Pedro
y le llevaron el dinero. Hemos vendido la heredad como los otros y toma, esto nos han dado. Y el Espíritu Santo viene sobre Pedro y le revela lo que está haciendo. Y Pedro le dice: Ananías, no era tuya la heredad. Sí, era tuya. No lo has vendido. No es tuyo el dinero. A veces lo queda para ti entero. Pero has venido aquí aparentando lo que no eres. Y has querido aparentar que lo que tú haces, como están haciendo los demás, tú también lo haces. Y has venido y has dado. Y estás mintiendo al Espíritu Santo. Y dice la Escritura que instantáneamente ese hombre murió. Amén. Al poco tiempo ocurre lo mismo con la mujer. Viene la mujer y dice lo mismo que ha dicho su marido y le ocurre lo mismo. Dios lo mata. La mata y mueren los dos, el matrimonio muere. Para mí es el texto más fuerte que hay en la Biblia, más difícil de comprender. Porque esto, si hubiese estado en el Antiguo Testamento, hubiera sido algo normal. Pero es un capítulo que está ocurriendo ya en el tiempo de la gracia. Es en el tiempo donde Cristo ya ha muerto, Cristo ha pagado el precio. Es el tiempo de la gracia, la ley ya no se ha quedado atrás. Y sin embargo vemos lo que el Espíritu Santo hace. No lo hace Pablo, no lo hace Pedro, por favor, perdón. Es el mismo Dios quien nos mata. Es el capítulo más fuerte para mi forma de ver y entender la Evangelio. ¿Cómo puede ser que en la gracia, Dios Bautista, cómo puede ser que en la gracia, porque vienen y dan solamente una parte de dinero, mueran los dos? ¿Por qué me lo han dicho? Aún no estamos algo. Pero es que Jesús aborrecía la doctrina de los fariseos. Jesús aborrecía la hipocresía. Jesús aborrecía que aparentaran lo que no eran. Y la iglesia se estaba empezando a formar. Y cuando el Espíritu Santo hizo lo que hizo, lo hizo para darnos una lección. Que no quiere Dios que en medio de la iglesia haya apariencia y no haya verdad. Amén. Dios aborrece que mostremos una cara y que seamos otra. Eso lo aborrece Dios. Dios no quiere que vengas disfrazado de lo que no eres. Dios te quiere auténtico, Dios te quiere verdadero. Verdadero, bonito por dentro para que después se vea por fuera. Pero por desgracia, porque el Espíritu Santo hizo eso con ese matrimonio, no consiguió parar la obra del diablo. Y esa doctrina se ha extendido por todas partes y en todas las iglesias hay gente que aparenta lo que no. Pero en esta tarde lo primero que Dios nos enseña, lo primero que Dios nos dice en esta tarde es que quiere que seamos auténticos. Que no tengamos dos caras. Que lo que somos, somos. Que si tengo 5, no aparente de que tengo 10. Tengo 5 y gracias a Dios por los 5 que me ha dado. No aparentes lo que no eres. No aparentes y tengas 2 vidas. No seas santo aquí y fuera tengas otra vida. Lo más importante es tu relación íntima con Dios. No importa lo que yo opine de usted. No importa lo que el hermano tiene al lado, lo que opine de usted. Lo que importa es lo que Dios opina de nosotros. Porque la salvación yo no se la voy a dar. La salvación está en Cristo. Y el sí que necesita escuchar es el sí de Cristo. Por desgracia, la mayoría buscamos el sí del pastor. Buscamos que el pastor no nos discipline, buscamos que el pastor nos entere de lo que hacemos, buscamos que el pastor nos crea que somos los buenos y no nos importa lo que Dios opine. Y en esta tarde lo primero que Dios te quiere decir es que seas auténtico con Él, que no aparentes lo que no eres en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A su nombre, sea esa gloria. Vamos a seguir leyendo, por favor, Rosemi. Léenos Mateo 18, 23 y escucha los de Bautista y después nos dice algo. Los dos deudores
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Tío Bautista, ¿qué nos puede decir? Escuchen lo que el hermano dice. Pues yo, mi pensamiento es que era un hombre muy avaro y que solo quería el dinero, no quería el bienestar de sus trabajadores ni de consiervo, más quería el dinero, la ambición del dinero. No quería nada, no quería más que el dinero. No había otra solución para él más que el dinero, quería el dinero. Amén. El segundo que está hablando el tío, y es verdad que este segundo hombre, al que le había perdonado la deuda, solamente le importaba el dinero, que le pagara lo que le debía. Pero lo que Jesús nos enseña con esta parábola, lo que nos enseña Jesús con esta parábola, es que nosotros somos deudores de Cristo. Y jamás podremos pagar la deuda de lo que Cristo ha pagado por nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y le debíamos mucho. No podíamos pagar la deuda de ninguna manera. Como el primero no podía pagar la deuda de ninguna manera, nosotros jamás hubiéramos podido pagar la deuda para librarnos del infierno. Pero Cristo, en su amor y en su misericordia, se dio en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que no vayamos al infierno. Pero ahora dice que aquel que ha sido perdonado encuentra a otro que le ofendió, que le debe una deuda a él y no quiere perdonar la deuda. Y lo que aquí nos enseña el Señor Jesús es que si no nos perdonamos los unos a los otros las ofensas, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Tenía razón el otro? Sí, porque le debía la deuda. ¿Tienes razón de enfadarte? Sí que tienes razón, porque seguro que te han hecho algo, porque si no te hacen nada no te enfadas. Pero Jesús nos enseña que si quieres que Él te perdone, tú tienes que perdonar. Amén. Y eso solamente lo puede hacer un cristiano. Amén. Así que la enseñanza, que esto es muy grande, es una enseñanza muy grande y muy importante. Para ser perdonados necesitamos perdonar. Amén. Pero como has leído, de todo corazón. Amén. Porque a veces perdonamos, venga, pues, para que me vea el pastor, yo no me hablo con el Rubén, el pastor me habla conmigo, venga, Rubén, Dios te bendiga. Pero aquí en el corazón sigo guardando. Es mejor no hablarle, pero que aquí no haya nada. Hay que perdonar de verdad. Hay que perdonar de verdad. Porque hoy te toca a ti perdonar, pero quizás mañana hagas daño a alguien y alguien te tendrá que perdonar a ti. Así que vamos a amarnos, no vamos a guardarnos nada los unos con los otros. Esto es lo que Jesús nos enseña. Que nos amemos, que nos perdonemos, que nos ayudemos, que no nos guardemos nada los unos contra los otros,
como Él no nos guarda nada, nuestros pecados han sido echados al fondo del mar, no se acuerda y nos ha perdonado y nos ha hecho salvos en el nombre poderoso de Jesús. Su nombre, gloria. A esa gloria. Vamos a seguir. Antonio, por favor, lee Mateo 20, del 20 al 28, y nuestro tío Alfonso nos dice algo de esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Díganos, Dios. Aparte de que lo escucho, Juan, yo tengo un sentido en mi corazón, ¿vale? Con lo que estás predicando estos días. Que me estás ya dejando un morito. ¿Vale, pastor? Porque creo, ahora me di cuenta que cada día es más difícil. Sabía que era difícil servir el Evangelio. Pero es que ahora, digo, ¿quién se salva? No se salvan ni los pastores. Con esta predicación, no, soy valiente y te lo digo, ¿vale? Con estas predicaciones que son de Dios, es verdad, porque te está basando en la Biblia totalmente, yo creo que como no sea por su misericordia, no se salva nadie. Eso es lo que pienso yo, pastor. Y este es el sentir que tengo en el corazón. Amén. Por méritos no se salva nadie. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y aunque no seamos perfectos, siempre que haya un corazón noble y sincero y con ánimo de mejorar y de obedecer a Dios, Dios va a pasar por alto las carencias, las debilidades, pero siempre tiene que haber disposición a obedecer la palabra de Dios. Tiene que haber disposición a obedecer la palabra de Dios. Yo sé que a veces hay cosas que son difíciles, tío Alfredo, pero hay que hacer muchos años sirviendo a Dios. Desde pequeño mataron a su padre y desde pequeño creció con el odio en el corazón de vengarse, y un día Dios se lo puso delante en un púlpito y tuvo que orar por él para que se reconciliaran con Cristo. Yo sé que a veces es difícil, pero Dios nos ha llamado a eso. Cuando uno nace de nuevo, cuando entiende que todo el mundo es basura comparado a lo que Cristo tiene, es capaz de renunciar a cualquier cosa. El cristiano lo puede hacer. Y vuelvo a repetir, no somos salvos por nuestros méritos. Somos salvos por gracia. Somos salvos por fe en Jesucristo. Con nuestras debilidades, con nuestras fraquezas, con nuestros tropiezos, pero que siempre haya un corazón noble. Que haya un corazón sincero. Y con ese corazón sincero, con ese corazón noble, con apasionado por Dios y que quiera siempre agradar a Dios, Dios va a hacer que lo imposible lo hagas. Amén. Y vas a ser victorioso y vas a ser victoria y muchos se van a salvar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero el Evangelio es difícil, el camino es estrecho, la puerta es estrecha, el camino es angosto. No nos ha prometido un camino ancho, el camino fácil
es el camino que lleva a la eternidad. Es que si caminamos, pero no renunciamos a nada, si caminamos y queremos seguir llevando la misma vida, así no se puede vivir el Evangelio. El Evangelio es abnegación, el Evangelio es cruz, el Evangelio es perder de tus cosas, el Evangelio es perder de tus derechos para que los demás que tienes a tu lado salgan ganando. Como lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer es que la madre de Santiago y de Juan le pide a Jesús una cosa. Jesús le dice, ¿qué es lo que quiere? Que mi hijo se siente a tu derecha y a tu izquierda. Quería un sitio de grandeza en el reino para sus hijos. Y Jesús le dice, no sabes lo que pides. Podéis beber del mismo vaso que bebo y ser bautizados con el mismo bautizo que yo he sido bautizado. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no lo puedo dar. Eso el Padre lo tiene reservado. Pero en el reino, aquí en la tierra, les tiene que decir Jesús, aquí en la tierra, el que es grande se enseñorea de los pequeños. El que es poderoso somete a los débiles. Pero en mi reino no. En mi reino quien quiera ser grande se tiene que hacer pequeño. Amén. El que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos, así como yo. No he venido a que me sirváis, he venido a serviros. Y este es el verdadero evangelio. ¿Quieres ser grande en Dios? ¿Cuántos quieren ser grandes en Dios? Pueden decir un fuerte gloria a Dios, un poderoso aleluya. Pues si quieres ser grande en Dios, tienes que quitar el egoísmo y dejar de mirar solo por ti, solo por los tuyos. Porque a veces miramos que esté mi hija en el codo, que mi hijo sea el candidato, solamente miramos por los nuestros, por nosotros mismos, y a los hermanos no nos importa. Y queremos ser los grandes, queremos ser los que destacan. Pero el que es grande tiene que ponerse a servir a los demás. El hermano mayor cuidará del niño pequeño. No puedes pretender, yo soy el grande, el pequeño, que, perdónenme por la expresión, que me lave los pies el pequeño. No es así, el evangelio no es así. La madre de Juan y de Andrés quería que sus hijos fueran los grandes, y a los demás no les importaba. Esto es algo que tiene que desaparecer de las iglesias. Tenemos que mirar los unos por los otros. Tenemos que amarnos. ¿Qué más me da este dedo que este dedo? Tenemos que amarnos, todos somos de Cristo. Y la misión aquí no es ser más grande unos que otros, la misión aquí es que nos ayudemos los unos a los otros para que podamos llegar al final del camino y tener la recompensa que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Miren, hay muchas cosas más que Jesús enseñó. Pero yo quiero terminar con un versículo. Quiero terminar, ya vamos a dejarlo, no voy a traer más, solamente esto, por favor, escuchen. Vamos a leer Mateo, capítulo 7, lo leo yo. Mateo capítulo 7, versículo 28, adelante. Escuche bien, por favor, porque en esto radica todo lo que hemos predicado. Todo lo que estos 4 o 5 días hemos estado hablando y todas las demás enseñanzas que Jesús dejó plasmadas, radica en lo que vamos a leer ahora. Por favor, escuche. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Termina diciendo, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos.
Hemos comenzado este estudio de estos días hablando que la gente se maravillaba de la doctrina y de la autoridad de la doctrina de Jesús. Y terminamos de la misma forma. La gente se sorprende de la doctrina y de la autoridad de la doctrina de Jesús al oír la palabra de los 2 pimientos. Miren, aquí estamos construyendo una casa. Estamos construyendo nuestra vida con el propósito de heredar el reino de los cielos. Toda la doctrina que hemos predicado estos días, ¿quién ha entendido lo que hemos predicado estos días? Creo que ha sido muy sencillo lo que hemos predicado estos días. Pues todo lo que has escuchado, todo lo que has escuchado desde que estás en el Evangelio, si no lo haces, no te sirve para nada. En esto practica toda la doctrina de Jesús. La doctrina no es para saberla. Lo importante no es saber lo que Dios quiere, pero lo más importante no es saber todas las cosas. Jesús le dijo a los hombres de su época: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que os dicen, hacedlo. Lo sabían los fariseos, la ley la sabían. Se la sabían entera. Pero Jesús dice: pero no hagáis lo que hacen. Porque saben, pero no hacen. El Evangelio no sirve para nada si no lo practicas, si no lo vives. ¿Quieres que tu casa, porque mire, vivas como vivas, practiques la palabra o no la practiques, van a venir vientos, van a venir golpes, van a venir dificultades, van a venir aflicciones? Vivas como vivas, van a venir. Pero la diferencia es que si eres un cristiano que has edificado tu vida en la roca, edificar tu vida en la roca no es el que diga yo creo en Jesús, no. Jesús dice: el que edifica la casa en la roca es aquel que oye las palabras y las hace. Amén. Si oyes, si entiendes, si lo haces, si lo practicas, estás edificando en la roca. Y aunque edifiques en la roca, sí, vendrán vientos, vendrán tempestades, golpearán contra tu casa con ímpetu, pero como has edificado en la roca, el diablo no va a poder contigo, el mundo no va a poder contigo. Vamos a heredar el reino de los cielos. ¡Aleluya! En esto consiste en que el verbo se haga carne en nosotros. Amén. Somos cartas escritas. La gente que no conoce la Biblia tienen que leerla en nosotros. Y para leerla en nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra, tenemos que practicarla. Porque si no la vivimos, si sabemos la voluntad de Dios, pero anteponemos nuestro orgullo, anteponemos nuestras tradiciones, no estamos edificando sobre la roca. Por eso te dejo con estas palabras. Todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, todo lo que te se ha enseñado, te exige Dios que lo pongas en obra y práctica. Este es el Evangelio. El Evangelio es vivir en la palabra. El Evangelio no es venir aquí, llorar en la presencia de Dios y después seguir viviendo como quieres. Ese no es el Evangelio. La iglesia de Corintios tenían todos los dones. No les faltaba ningún don. Tenían todos los dones que están en el Espíritu Santo. Tenían milagros, tenían sanidades, tenían discernimiento, tenían palabras de sabiduría, tenían profecía, tenían lenguas, tenían todo. Pero eran los carnales que consentían el pecado en medio de la iglesia.
no estaba con la mujer de su padre y lo consentían en la iglesia. Otros en la Santa Cena se saciaban, hacían de menos a los otros, comían y se emborrachaban. ¿De qué sirve saber las cosas, tener emociones si después no vivo conforme a la palabra? De la palabra de Dios. Ante todas las cosas, dile sí. Ante todas las cosas, aunque sea muy difícil. María, vas a dar a luz al Salvador del mundo. No era fácil para María, hermanas. En una época donde era una virgen, una doncella comprometida, se iba a casar. En Israel, en esa circunstancia, se jugaba no solamente que el novio la tirara, se jugaba el que la descubriera y la apedrearan por haberse quedado embarazada sin estar casada. Se estaba jugando toda su vida. Era una joven, una doncella joven, se jugaba todo en su vida. Pero cuando escuchó la palabra, cuando escuchó la promesa, le dijo: se haga en tu sierva conforme. Sé que a veces hay cosas que son difíciles, tío Alfonso, pero hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivir el Evangelio. Hay que ponerlo en obra y en práctica. Cueste lo que nos cueste, perdamos lo que perdamos, vamos a vivir apasionadamente por Dios, porque a Él tampoco se le hizo fácil. ¿Acaso creen que para Dios fue fácil abandonar la gloria de los cielos, meterse en el vientre de una mujer, vivir aquí 30 años, hasta que comenzara su ministerio y todo lo que sufrió y todo lo que padeció? ¿Creen que fue fácil para Él? No fue fácil para Dios. Pero el amor que nos tenía hizo que no solamente lo hiciera, sino que lo hiciera con satisfacción, y mirando el fruto de su aflicción que somos nosotros, lo hiciera con satisfacción, y ningún látigo, ninguna cosa que le esperaba le paró, porque había un gozo dentro de Él. El gozo que había dentro de Él era poder tenerte a su lado, era poder estar contigo por la eternidad y compartir contigo las riquezas del cielo. Amén. Era tanto el amor por ti que no le importó el menosprecio, no le importó todo lo que sufrió. No seremos capaces nosotros, por amor a Él, de hacer lo que tengamos que hacer como cristianos. No seamos egoístas, no seamos que solamente miremos por nosotros, y vamos a amarle y vamos a darlo todo los unos por los otros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque al fin y al cabo, el Evangelio, toda la ley, consiste en que amemos a Dios y que nos amemos nosotros, los unos a los otros. Amén. En esto consiste todo el Evangelio. Porque si amas a tu hermano, no le tienes envidia. Si amas a tu hermano, no le guardas rencor. Si amas a tu hermano, todo lo que dice la Escritura lo cumples. Así que vamos a amarnos y vamos a estar unidos. No permitamos que ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna cosa nos distancie y cree división entre nosotros. Vamos a estar unidos, llenos de amor, y adelante, porque nos espera el cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto pueden decir un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Lo doy hasta aquí, lo damos cerrado hasta aquí. Tenía el Evangelio de Marcos y más cosas, pero a no ser que Dios me lo ponga fuerte. Y las palabras que vendré, y las palabras que vendrán, intentando apagar el fuego que hay en ti, las
tu lado.